Muy buenos días a todos. Soy Ignacio Ortiz, el director de Policía Ecológica de la provincia de Buenos Aires. La dirección que represento básicamente, que es del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, trabaja en todo lo que está asociado a riesgo químico y lo que respecta a riesgo químico es todos los incidentes con mercancías peligrosas, sustancias peligrosas en particular, y en lo que respecta a riesgo biológico tiene que ver con COVID-19, que es la charla que vinimos a traer hoy. Nuestra formación es en Texas, en la Universidad de Texas, a la cual viajamos todos los años. Riesgo biológico lo vimos solo en hipótesis de atentados, no en hipótesis de pandemia, pero sí fuimos adaptando nuestros mecanismos para generar los protocolos que hoy rigen muchos en la provincia de Buenos Aires, específicamente en las dependencias policiales. Trabajamos en lugares y sitios confinados, como puede ser manejo de detenidos infectados, aprehensión con infectados, problemas convivenciales que se dan en los centros de aislamiento. Sí fijamos y trabajamos en los protocolos provinciales para ver cómo va a ser la gente para aislarse a los que les llegue la infección, y sabemos que estamos en un periodo de crecimiento de contagio, no solo por la época del año que trae enfermedades respiratorias, sino básicamente por los espacios confinados. El frío nos hace permanecer en espacios confinados. Esos espacios confinados, cuando tenemos infectados, conforman atmósferas virales que reproducen contagios masivamente o básicamente acelera eso que se produjo. Bien, en lo que respecta a COVID-19, que es la enfermedad, SARS-CoV-2 es el virus es lo que provoca la enfermedad. Esto surgió el 31 de diciembre del 2019. Parece que fue hace muchísimo tiempo, porque a partir de ahí pasaron muchísimas cosas. Pero lo cierto es que el 31 de diciembre del 2019 fue hace nada. Nosotros nos estábamos preparando para las fiestas, estábamos por brindar, y China recién conocía su primer caso de neumonía atípica de carácter oficial, un nuevo coronavirus, porque los coronavirus siempre estuvieron presentes en distintas especies de animales. El tema es que cuando migran de esos animales y llegan a los seres humanos, se transforman, sufren una mutación y provocan una enfermedad que puede ser una epidemia o una pandemia. El primer coronavirus que conocimos fue esa enfermedad que todos registramos y que se llama SARS, que tuvo un índice de letalidad mucho mayor, si se quiere, al COVID-19. Ese índice de letalidad y ese índice de contagio no fue tan grande porque el contagio se producía en ámbitos hospitalarios, se producía cuando había sintomatología. El SARS, por sus siglas en inglés, es un síndrome agudo respiratorio grave, al igual que el COVID-19. Básicamente comparte un estándar y muchas características una enfermedad como la otra. Lo que sí, este SARS no se aplicó más de los centros asistenciales, hubo muchos contagiados, llegó a 32 países, después de eso vino el MERS, que también es un síndrome agudo respiratorio, pero de Medio Oriente. El primero vino de una civeta, el segundo vino de un camello, un camélido, y este SARS-CoV-2 todavía no se sabe de qué especie animal pudo haber venido. Algunos lo identifican con un murciélago, otros dicen que del murciélago había emigrado y habría mutado a un pangolín y que de ahí llegó a los seres humanos. Y existe una teoría conspirativa donde fue un virus de diseño que fue diseñado en algún laboratorio para generar lo que hoy estamos viviendo. Yo no vine a hablar de política internacional, pero sí quiero que entiendan que los coronavirus estaban presentes en nuestra sociedad, siguen estando presentes, pueden llegar a migrar a los seres humanos y pueden afectarnos de la manera que les voy a contar para que entiendan de qué se trata este virus. Su carácter expansivo, su carácter amplificatorio y haber llegado a todo el mundo y a distintos países tiene que ver con una expansión natural. Esta enfermedad se va a expandir naturalmente en todas las poblaciones y en toda la población, inclusive la Argentina. Estamos en el periodo más crítico. Para que ustedes sepan, y en la línea de tiempo que vamos a recorrer, se van a dar cuenta que desde el 18 de julio al 18 de agosto de este mes, nosotros tuvimos un índice de letalidad de 3.226 casos, cuando veníamos con 2.204 hasta el 18 de julio. Eso significa en el índice de letalidad un 60,4% de incremento, y va a seguir incrementando, no solo en la letalidad, sino en el contagio y en la infección. Y nos va a llegar a muchos de nosotros, porque de hecho tuvimos un caso
dentro de loterías, y tenemos muchísimos innumerables en otros ministerios, en dependencias policiales, en hospitales públicos, algunos que son familiares, intrafamiliares. Entonces, tenemos que adaptarnos, y lo que nosotros vinimos a compartirles son las herramientas para que el miedo no los paralice, para que entiendan que esto es un proceso natural, pero que tenemos que tener herramientas y paliativos para saber y ver cómo lo vamos a llevar adelante. ¿Hasta ahí estamos bien? Bárbaro. Vamos a la línea de tiempo. 31 de diciembre del 2019 se reconoce el primer caso de neumonía atípica, se identifica un nuevo coronavirus, se lo denomina técnicamente SARS-CoV-2, y veíamos cómo era ese periodo de expansión que se daba en Wuhan, una provincia de China. De ahí salió. El 21 de enero impacta a los Estados Unidos, y hasta ahí en nuestra lógica, independiente que entendamos de este riesgo biológico, no pensábamos que iba a llegar a la Argentina, ni siquiera que se iba a distribuir en el resto del mundo de la manera que lo hizo. ¿Por qué? Porque había afectado a dos potencias, como es primero China, después los Estados Unidos, y básicamente todos entendíamos por lógica que iba a haber un paliativo, que iba a haber una vacuna, que algo iba a suceder para interrumpir este contagio y que se distribuya a lo largo del mundo. China no es una cultura que se parezca mucho a la nuestra, tampoco lo de los Estados Unidos, y sinceramente todo lo vimos como una normalidad de esos países, pero básicamente lo vivíamos en nuestro estado como una película de ciencia ficción, porque ninguno de nosotros se representó lo que estamos viviendo, de andar obligatoriamente con tapabocas, de venir a estas convenciones o conferencias o capacitaciones con este distanciamiento social que practicamos, o que el resto de los empleados estén en una plataforma digital viendo cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar. Del 21 de enero, que llega el primer caso a los Estados Unidos, el 31 ya se disemina en 3 países europeos: España, Reino Unido e Italia. Europa, a diferencia de la Argentina, reproduce un ensayo muy distinto en materia de turismo, por ejemplo. 5% del Producto Bruto Interno del gobierno europeo tiene que ver con los turistas que ingresan anualmente al continente europeo. Para que tengan una idea y para dimensionar, Europa en un mes calendario recibe 44 millones de turistas que se diseminan a lo largo de todo su territorio. Una República Argentina reciben por mes. La densidad de población en los lugares turísticos y de aglomeración de personas hizo que sin duda esta expansión sea masiva. El RO o el R0 es la tasa de contagio que promueve el virus, y en Europa fue de 3. Cada un infectado, 3 infectados que se iban reproduciendo en plataformas 3, 6, 9, 12. Por eso rápidamente Europa satura los sistemas de salud, llena de infectados su sistema de salud, y cuando uno satura el sistema de salud, la tasa de letalidad se empieza a maximizar, porque ya no hay ingresos, ya nadie los puede asistir. Van a llamar para lo que es nuestra línea al 148, no va a poder venir una ambulancia, van a ir a un hospital, no van a tener lugar de alojamiento, e inclusive van a ir a centros de alojamiento y van a estar completos. Eso significa una crisis. Esa crisis fue la que Argentina, a través del ensayo que había reproducido los restantes países y el continente europeo en particular, hizo que lleve un confinamiento como el que venimos afrontando para ralentizar ese proceso de contagio y no saturar el sistema de salud. Por supuesto que hoy llegamos a 300.000 infectados, que tenemos gran cantidad de muertes, pero una tasa de letalidad muy baja inclusive al resto de los países que integran Sudamérica, mucho más baja inclusive a todos los países del continente europeo y también de Estados Unidos, de nuestro mismo continente. Vengo a hablar de números y todo lo que le grafico son números. Yo no hago política porque soy funcionario, soy policía. Entonces vengo a hablarle técnicamente de lo que nosotros tenemos que sustentar y de lo que nosotros tenemos que enarbolar, porque si bien tenemos muchos defectos los argentinos, por lo menos en este sacrificio que hicimos, hemos podido sostener el sistema de salud que hoy abastece a un montón de personas, que seguimos teniendo una tasa de letalidad baja, y para que se den una idea y puedan dimensionar, Ecuador saturó su sistema de salud con solo 78 muertes. 78 muertes por COVID-19 confirmadas, saturó el sistema de salud de Ecuador y no pudieron dar abasto para llegar a infectar más del 60% de la población, que no se llegaban a hisopar, pero que sí les circularizaban
Bien, llega el 31 de enero y el 26 de febrero llega el virus a Brasil. Y Brasil ya reproduce un ensayo muy parecido a la Argentina, porque si bien Europa no tiene villas de emergencia, sí, la Argentina tiene barrios populares, que son estas villas que son lugares de aceleración de contagios, y Brasil de la misma manera porque replica con sus favelas. Entonces, Brasil fue el ensayo más parecido a nosotros para saber cómo nos teníamos que comportar con lugares de aceleración que Europa no tenía. Los lugares de aceleración que reproducía Europa son lugares de encierro que nosotros sí tenemos en cuenta y los tenemos protocolizados, como son geriátricos, lugares de encierros pabellonados como pueden ser manicomios, unidades carcelarias, calabozos de comisarías y todos los que sean lugares de encierros que conforman atmósferas virales, donde la gente no se puede movilizar y eso genera gran cantidad de contagio. Bien, cuando llega a Brasil vimos cuál fue el incremento porque Brasil no puso medidas restrictivas de ningún tipo, no hubo confinamientos, no hubo aislamiento social preventivo y obligatorio y no hubo ningún tipo de medida, el virus se expandió. Todos vimos el índice de letalidad que tiene Brasil, la cantidad de muertos que contaron, y cuando hablamos de muertos, porque ya vemos en cifras, ustedes todavía no dimensionan o quizás no dimensionan lo que significa tener una de esas cifras con nombre y apellido y que sea cercano. Por supuesto, yo lo veo todos los días, no solo en el índice de letalidad, sino en el índice de contagio, porque abastecemos dependencias policiales que cada vez reproducen más contagios porque nosotros no podemos permanecer en casa, somos trabajadores esenciales y por supuesto tenemos que estar en todos los lugares de circulación viral. Entonces, sean conscientes de eso, por favor, porque a todos nos va a llegar este virus tarde o temprano. Por suerte hoy tenemos una luz y una esperanza que es esa vacuna. Argentina como México van a ser los primeros distribuidores y los primeros que reciban esta aplicación. Por ese camino, por más corto que parezca y por esa luz que obviamente nos ilumina porque podemos volver a esa normalidad que alguna vez tuvimos, no está tan cercano como ustedes piensan. Por eso en esa línea de tiempo yo les estoy marcando hitos históricos, como por ejemplo el primer caso de la Argentina, el 3 de marzo del 20, esto fue hace muy poco, y 30 días después ya reproducíamos 1.400 infectados. El primer caso, 1.400 infectados. Entonces, fíjense lo que significa no tener medidas de bioseguridad. Medidas de bioseguridad significan los tapabocas que ustedes utilizan, significa la conciencia social que ustedes están afrontando en separarse, en dividirse, en utilizar alcohol en gel, en utilizar formulaciones alcohólicas con alcohol 70-30, que obviamente son fórmulas comprobadas que nosotros les vamos a explicar para que ustedes las repliquen de las maneras que se las transmitimos. No es utilizar productos puros con una mejor eficiencia, porque eso ya está comprobado. El alcohol 70-30 en esa dilución es mucho más efectivo, por ejemplo, que utilizar alcohol puro, que fácilmente se evapora, que no llega a inactivar el virus, de la misma manera que utilizar productos corrosivos como el hipoclorito de sodio o la lavandina en su formulación comercial, en características puras para todos los que hacen limpiezas. No desinfecta mejor la característica pura y están obviamente desechando productos que tienen un valor comercial y en esta economía de guerra que empezamos a transitar tenemos que ver esas variantes. Bien, seguimos con la línea del tiempo y ¿qué se nos viene a nosotros? Se nos viene el 21 de septiembre y el 21 de septiembre es el Día del Estudiante, es un momento de reunión de personas en espacios públicos, entonces son situaciones que vamos a tener que contemplar para ver cómo las afrontamos, porque después de eso también tenemos un feriado por el Día de las Américas y posterior a eso tenemos Navidad o Nochebuena y después Navidad, tenemos Año Nuevo, esas fiestas no van a ser con vacunas y si va a ser con vacunas porque Argentina se adelanta, quizás no sea abarcativa a todos. Los primeros que van a recibir la vacuna va a ser el personal esencial, que son médicos, enfermeros, todos los que trabajan en el sistema de salud, después las fuerzas de seguridad y después el resto de la población. Pero nosotros tenemos que pensar que vamos a afrontar ese periodo, vamos a afrontar las fiestas de una manera distinta y ya hay que concientizarse. Entonces, tengan en cuenta los números porque nosotros cada desarreglo y cada desmanejo que tenemos un crecimiento importante de infectados y un crecimiento en el índice de letalidad.
Solo para decirle que el 166% del índice de letalidad se incrementó desde el 18 de julio al 18 de agosto, por los espacios confinados, por los fríos y obviamente por esas restricciones que nosotros hemos roto como ciudadanos por las necesidades que muchos de nosotros afrontamos. Si ustedes reproducen en su ensayo personal las medidas de bioseguridad que nosotros les transferimos, sin duda que la tasa de contagio y SR0 no va a ser de 1,3, sino de 1, un solo infectado, o quizás de 1, el único infectado. Para que tengan en cuenta que esto que les digo no es abstracto. Nosotros somos 158 personas en la dirección que represento, que trabajamos en todas las atmósferas virales de toda la provincia de Buenos Aires, desde el primer caso hasta fecha actual. Solo tenemos 10 infectados. Estuvimos hospitales geriátricos con COVID confirmados, centros de aislamiento. Tenemos gente en Tecnópolis, en los sectores de descontaminación. De los 10 infectados, todos fueron intrafamiliares, ninguno fue en ámbitos laborales. Tenemos protocolos para vestirnos, para desvestirnos, para utilizar el equipamiento de protección personal, para desinfectar superficies sin activar el virus, porque este virus se lo inactiva, no se lo mata. No es un hongo o una bacteria que se reproduce per se, es una partícula inerte que se lo inactiva utilizando fórmulas de desinfección específicas y procedimientos determinados que se los vamos a compartir. Entonces, en el camino que les representé, por favor, tengan en cuenta que nos queda muchísimo tiempo por transitar, muchísimas cuestiones que vamos a pasar y tenemos que seguir sosteniendo las medidas de bioseguridad que ustedes están sosteniendo. Estamos entrando a una nueva normalidad hasta la aplicación de la vacuna, porque la inserción al trabajo es una necesidad. Como sociedad necesitamos producir. Obviamente que la inserción al deporte, de alguna manera, ya se está hablando que la provincia de Buenos Aires va a liberar las actividades individuales y así vamos a ir recuperando determinadas actividades. El turismo no se paraliza en la provincia de Buenos Aires ni siquiera en el resto del país. Entonces, para los que tengan la posibilidad de viajar e irse de vacaciones, también van a tener que ver cómo afrontan esa situación. Cómo van a afrontar ese turismo, cómo van a afrontar ese viaje, a qué centro se van a trasladar y de qué manera lo van a hacer. En todo eso, por supuesto que los vamos a acompañar porque nosotros ya estamos diseñando, diagramando y acompañando con nuestra expertise a toda la provincia de Buenos Aires en lo que la población les sirva para que nos reinsertemos nuevamente en esa normalidad hasta la aplicación efectiva de la vacuna. Acá tienen el número de lo que les estaba hablando y para que vean cuál es la diferencia y cómo se incrementó ese índice de letalidad y ese índice de contagio en tan solo un mes. 18 de julio al 18 de agosto. Se los traigo en placa para que tomen dimensión y tomen en cuenta que no nos tenemos que relajar, no es el momento para relajarse. Los climas fríos son los más aptos para este virus por los espacios confinados que se conforman. Todos sabemos que tenemos que ventilar, pero es muy difícil trabajar a 4 grados. ¿Cuánto tiempo podemos trabajar a 4 grados para descomprimir esa atmósfera viral? Ahí es donde se reproducen los contagios. Punto 1. Punto 2. Tiene más tiempo de permanencia el virus en superficies frías, lisas, oscuras y húmedas. Y el invierno provoca eso, superficies frías, oscuras y húmedas. Entonces, es un momento de contagio directo o indirecto mucho mayor. Los lugares tienen que estar cerrados, no pueden estar ventilados como cuando llegue la primavera y eso favorece a la conformación de atmósferas virales y a que se produzca el contagio. Bien, vamos al riesgo biológico que les estaba mencionando. La simbología de riesgo biológico es la que ustedes reconocen en las cajas de residuos patogénicos. El riesgo biológico que venimos afrontando y que tiene que ser con este virus SARS-CoV-2 no es muy distinto a las medidas de bioseguridad que tenemos que adoptar ante otros virus. Existen muchísimos virus, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, HIV, sarampión. El virus, particularmente el SARS-CoV-2, no es un virus complicado, es un virus encapsulado, no es un virus desnudo como por ejemplo la hepatitis A que presente en el agua puede infectar a todos los que estamos presentes en este auditorio y una población completa, que es mucho más difícil de inactivar que inclusive el SARS-CoV-2.
El SARS-CoV-2 es un virus frágil, es un virus encapsulado, es un virus cubierto por una membrana lipídica que está conformada por proteínas y grasa. Y la grasa es susceptible al jabón y a fórmulas de desinfección. Entonces, este virus, nosotros tenemos actividades de limpieza y desinfección que realmente son comprobadas y que realmente están practicadas, no hay problema para reproducir contagio, pero tenemos que reproducir esa actividad en todos los lugares que nos desempeñamos, no solo laboralmente, sino en nuestros domicilios particulares. Bien, riesgo biológico y vamos a los coronavirus. Los coronavirus, como ya les dije, no se inventaron ni aparecieron el 31 de diciembre del 2019, ya estaban presentes y quizás tengamos otros coronavirus cada vez que de algún animal migre y llegue a nuestro organismo y provoque una enfermedad de características respiratorias. Todos los coronavirus generan enfermedades de características respiratorias. Este en particular tiene un índice de letalidad bajo en comparación al MERS y al SARS, pero tiene un índice de contagio muy alto. Y eso no se debe a que sea más contagioso que los anteriores, sino básicamente a que este virus en particular se puede contagiar o lo podemos contagiar no teniendo los síntomas. Eso fue lo que le dio más característica de amplificación y esa tasa de contagio, donde muchos de nosotros no sabemos que somos portadores de este virus. Entonces hace un tiempo no se sabía si el asintomático contagiaba, infectaba o no infectaba. Y la verdad es que sí. Lo que sí, cuanto menor carga viral tengamos, sin duda que el índice de contagio va a ser menor. Cuanto mayor carga viral, más temperatura, más tos, más mucosidad, más vamos a infectar. Una persona que tiene mucha carga viral genera más contagio que una persona que no la tiene. Pero no tener la carga viral, no estar enfermo, sí infectado, porque recuerden que la PCR detecta el genoma, no la enfermedad. Detecta el genoma. Si yo tengo el genoma, si yo tengo el ARN de ese virus, me va a decir que estoy infectado, pero puedo no estar enfermo. Lo que sí voy a infectar igual, en menor capacidad que el que tiene carga viral, pero voy a infectar de la misma manera. Bien, sabemos bien, y lo vuelvo a repetir, que esto se contagia de manera directa a través de mis secreciones. Yo estoy hablando, elimino microgotas. Cuando respiro, ustedes quizás también pueden eliminar hasta aerosoles. En primer momento se decía que solo eliminaban aerosoles los procedimientos invasivos como un entubado o como un hisopado. Los aerosoles son micropartículas que pueden tener un espacio de flotación hasta 2 horas en lugares presurizados como quirófanos. Esos lugares presurizados solo se pueden reproducir en hospitales, por eso se habla de ventilar lugares. Cuando se habla de ventilar lugares significa descomprimir esas atmósferas virales, porque tengan en cuenta que si una partícula en flotación puede durar 2 horas, una corriente de una ventana o inclusive la corriente de una puerta puede moverlas muy rápidamente y puede descomprimir. Para nosotros sería imperceptible, para las partículas virales no. Entonces tengan ambientes ventilados. Todos podemos eliminar aerosoles cuando estornudamos o cuando tosemos. Y eliminamos partículas virales cuando estamos hablando. Yo estoy hablando y hay partículas que ustedes quizás puedan ver y hay otras que son imperceptibles. Pero se depositan en superficies lisas, en superficies planas y tienen un tiempo de permanencia que ahora les voy a decir para que hagan las tareas de desinfección. Bien. El tamaño del virus es muy grande para el resto de los virus, pero es muy chico para nuestra percepción, no es perceptible a nuestros ojos. 120 nanómetros o una micra de este virus harían, para que ustedes dimensionen, 170 coronavirus en línea tienen el tamaño de un cabello. Eso para un virus en particular es grande. Es grande y es pesado. Eso significa que el virus por gravedad siempre se va a depositar y va a caer. Por eso esa medida de distanciamiento social que tanto ponderamos. El distanciamiento social hace que esa partícula no nos llegue, no llegue a nuestras secreciones para infectarnos y básicamente se en superficies. Máxime teniendo en cuenta que si yo esa partícula viral la llevo contenida en la saliva, el peso específico de la saliva más los que trasladen, sin duda caen mucho más rápido. La primera medida de distanciamiento, según la Organización Mundial de la Salud, era 1 metro. Se maximizó a 2.
Y esto lo tienen que reproducir en todos los ámbitos de su vida, en los ámbitos laborales, en las filas cuando van a los bancos, en los ámbitos del domicilio. Mantener el distanciamiento social es lo que más nos protege a nosotros de este contagio directo a través de las secreciones. Bien. Cuando hablo de distanciamiento, todos tenemos en cuenta que el distanciamiento es la posición en la que uno se dirige hacia el otro o esa charla que se representan. Llévenlo, por favor, a sus ámbitos de trabajo esto. Cuando ustedes arman ámbitos de trabajo, si tienen un escritorio y un compañero, traten de que esté a 2 metros de distancia suyo. Traten de que en el ámbito de trabajo y en ese espacio que ustedes representan esté lo menos confinado posible. Abran las ventanas, abran ventiluces para que descompriman esas atmósferas virales. Entonces, este distanciamiento, replíquenlo en todas las actividades que ustedes vayan a hacer. Bien. Eso para prevenir el contacto directo y para prevenir el contacto indirecto, que es el que nosotros llevamos a través de nuestras manos. Nosotros sabemos bien que nuestras manos no son el problema del contagio. Nosotros, todo lo que es nuestra piel es una cubierta protectora ácida que nos protege no solo de virus, sino de hongos y bacterias. Cualquier virus que esté depositado en nuestra piel, en nuestra mano, y si yo lo tuviese depositado en mis manos, tampoco hay problema que me lo lleve a la cara. Sí hay problemas si me lo llevo a mis secreciones. Mi piel siempre me va a proteger, excepto que tenga aperturas, heridas abiertas, ¿se entiende? Pero no me voy a contagiar por las manos. Por supuesto que los guantes son un indicador muy específico para que nosotros no nos llevemos las manos a la cara, porque está comprobado científicamente que los seres humanos, cada 3 minutos, al menos una vez, de una manera inconsciente, nos tocamos la cara. Nos tocamos la cara, las pestañas, los ojos, la nariz, y las mujeres maximizan esta situación, obviamente por su estética y demás, por el arreglo del pelo. Entonces, cada 3 minutos nosotros de una manera inconsciente y de una manera imperceptible llevamos las manos a la cara. Y cuando llevamos las manos a la cara, el problema y riesgo de contagio es que vayan a nuestras secreciones. No a cualquier lugar de la cara, pero sí a nuestras secreciones. Conjuntivas, nariz y boca. Por eso, muchísimo cuidado, utilización de jabón. Está científicamente comprobado que el jabón está compuesto por moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas. Las hidrofílicas son las que tienen afinidad con el agua y las que se llevan en el barrido todas las partículas que nosotros eliminamos, y las hidrofóbicas son las que tienen afinidad con las grasas y los aceites. Y como les dije anteriormente, la membrana lipídica del virus está compuesta de grasas y proteínas. Entonces, esas moléculas desintegran la membrana lipídica, rompen, inactivan el virus y liberan la información genética, que es lo que nos provoca contagio e infección. Utilicen jabón y fórmulas jabonosas para limpieza como el elemento básico e indispensable. Cuando hablo de jabón, hablo no solo del jabón, del pan de jabón, hablo de todo lo que provoque emulsión y espuma. Estoy hablando de tensioactivos, como están presentes en los detergentes, estoy hablando de shampoo, estoy hablando de todo lo que provoque emulsión, ataca la membrana lipídica de este virus y lo inactiva. Entonces, todos los procedimientos de limpieza que ustedes hagan en sus lugares de trabajo tienen que tener esa fórmula de limpieza. Por un lado, que es remover polvos y mugre mediante la utilización de fórmulas jabonosas que provoquen espuma, y como doble medida de seguridad, desinfección. Limpieza y desinfección. No hay desinfección sin limpieza previa, porque nosotros no podemos utilizar fórmulas de desinfección si el lugar no fue estrictamente limpiado, si no fue estrictamente barrido, si no se sacó toda esa carga, ¿sí?, orgánica que existe, porque si no la fórmula de desinfección se inactiva con la carga orgánica. Entonces tenemos que remover polvos y mugres para después utilizar fórmulas de desinfección. Bien, el lavado de manos, por favor, repliquen como lo hace el sistema de salud por el término de 1 minuto, que todos lo conocemos básicamente y sabemos cómo es. Y sáquense para las mujeres particularmente anillos, relojes, pulseras, porque en esos lugares puede quedar fácilmente alojado el virus y por más que se enjabonen, una partícula de este virus puede generar contagio. En estos momentos, todos los elementos que podamos extraer de nuestra mano es mejor
para que básicamente tengamos una higiene que sea eficiente. Vamos a hablar de energías para este momento que nos toca afrontar, y esto es fundamental porque no se habla mucho, pero esto es fundamental para que ustedes, si llega a alcanzar el virus, estén dentro de ese 80%, que no se tengan que hospitalizar, que no sean asistidos por respirador o que la pasen muy mal en terapia intensiva, como ese 5% restante. Hay energías que son gratuitas y están presentes en el ambiente y es fundamental y básico que las consuman. Todos los que están inmunodeprimidos, enfermos de cáncer o que tienen enfermedades donde su energía cae, todas las personas mayores, la vitamina D es esencial para la vida. Es la vitamina que nos asisten en los hospitales a todos los que tenemos energías muy bajas. Esa energía D está presente en la exposición solar, está presente en el sol. Es fundamental que tengan exposiciones al sol suficiente. Invierno, 1h30 de exposición solar, la cara y las manos, para incrementar la energía diaria que ustedes abastecen en el día. La exposición solar es fundamental, porque si bien hay alimentos que tienen vitamina D, como los pescados azules, el salmón, las sardinas, el atún, la caballa, tienen fuerte contenido de vitamina D, el hígado. Por eso cuando éramos chicos y no comíamos bien nos daban hígado por el hierro, por la vitamina D. El aceite de bacalao tiene vitamina D, pero todas las vitaminas D que ustedes introduzcan en su cuerpo solo van a ser el 20% de la necesidad que ustedes tienen para afrontar esta enfermedad. El 80% restante viene por la exposición solar. Es elemental que tengan exposiciones solares para alimentar esa vitamina, ese incremento de vitamina que ustedes necesitan para afrontar el día y para no caer en la internación, para que no los golpee fuerte. Para que se den cuenta, cuando van a la playa, cuando se van de vacaciones, ustedes pueden dormirse al sol, aún insolándose, aún en posición incómoda, están con mucho sueño y ustedes piensan que eso es por la brisa del mar, porque anduvieron mucho. Tiene que ver con la exposición solar. Cuando ustedes se exponen al sol, incrementan sus energías y eso les genera sueño. No es como ustedes piensan que la persona que duerme poco es porque tiene muchas energías. La persona que duerme poco y que toma pastillas para dormir, por ejemplo, tiene energías bajas. Una persona que tiene energías altas duerme bien, profundamente y tranquilamente. El sol genera eso, pero no solo el sol, la respiración. Si ustedes respiraran profundamente y lo hacen repetidas veces y exhalan, se van a dar cuenta que van a empezar a bostezar. Eso significa que han incrementado sus energías, han ingresado oxígeno, incrementan sus energías, les genera sueño. Lo mismo con el consumo de agua. Fundamental en esta etapa consumir agua sin colorantes, no gaseosas, agua en su estado puro. El agua acelera el metabolismo, elimina toxinas, mejora nuestro sistema circulatorio, entonces tenemos que consumir muchísima agua. Y esos 3 elementos que les estoy diciendo son gratuitos, no salen dinero y es fundamental que ustedes en esta etapa tengan exposiciones solares, consuman agua y hagan ejercicios de respiración para que la enfermedad, cuanto mucho les pegue como una gripe, y tengan un poco de catarro, puedan llegar a tener tos, algo de temperatura, un cuadro subfebril, pero que esto pase a los 2-3 días y que después puedan ir mejorando, porque si no la van a pasar muy mal. Entonces, por favor, tengan y presten atención en estos consejos, porque ninguno de nosotros queremos pasar esta enfermedad como personas que están internadas y que la pasan muy mal. En lo que respecta a alimentos, no voy a ahondar en el tema de alimentos porque todos nosotros hoy de nutrición conocemos bastante por las dietas que hacemos. Hoy de nutrición hay mucha información, pero sí les puedo decir que los alimentos supriman lo más posible la ingesta de azúcar. El azúcar aletarga mucho el metabolismo, por eso es que los diabéticos tienen grandes problemas con esta enfermedad. Entonces, en la proporción de comidas que tienen, una porción, una cuarta parte de esa torta que tienen, que sean alimentos que puedan ser ricos en grasas o que puedan tener azúcar porque no lo pueden evitar, pero el resto tienen que ser ricos en proteínas.
Pescados, por favor, por la vitamina D, que sean azules como el salmón, las sardinas, el atún. Consuman huevos, leche, lácteos, básicamente para tener su sistema inmunológico fuerte, para incrementar las energías que necesitan y que la enfermedad no les pegue como les pega a un 5% de la población. Bien. En lo que tiene que ver con limpieza y desinfección, básicamente que es alcanzable a todos, porque esto no es solo el personal de limpieza, esto tiene que ver con nuestros domicilios, con nuestra vida cotidiana, con el personal policial, con la gente de sistemas, todo el mundo. O sea, tenemos que reconocer que este virus tiene más tiempo de actividad y permanencia en lugares fríos. ¿Cuál es la temperatura ideal para que este virus permanezca activo? 3 grados de temperatura, oscuridad y humedad. ¿Dónde se replicaría esto de la mejor manera? Por ejemplo, en una heladera. Entonces, la Universidad de Hong Kong en un estudio estableció que un virus pudo tener 14 días de actividad bajo esas condiciones. Entonces, muchísimo cuidado con los alimentos y todo lo que ingresan a la heladera, porque hasta 14 días de actividad apto para producir contagio puede tener este virus. Entonces, limpien prioritariamente superficies lisas. Cuando ustedes van a trazar un plan de limpieza y desinfección, como nosotros vivimos limpiando permanentemente, tenemos que ir buscando las variantes que nos despierten esos lugares que son críticos. Tracen en su cabeza siempre un mapa de calor, donde más apoyan ustedes las manos, donde más apoya las manos la gente, entonces ahí es donde ustedes tienen que hacer esa limpieza y esa desinfección exhaustiva. Si yo tuviese que limpiar y desinfectar este auditorio, sin duda que trabajaría en estas barandas, porque la gente sale y las toca, en las barandas de salida, porque aparte son superficies lisas, en las barandas de las butacas, porque tienen superficies lisas, porque quizás sea madera, pero que esté recubierta por una membrana de laca. No las superficies porosas, porque las superficies porosas tienen menos tiempo de permanencia el virus en actividad. Cualquier paño de butaca, nuestra ropa inclusive, el virus no va a durar más de 12 horas. Una hoja de papel y los documentos, por ser una superficie porosa, el virus se va a inactivar más rápidamente. Con esto no significa que no tengamos que limpiar o desinfectar alguna superficie porosa, pero sí tenemos que tener mucho, pero mucho énfasis en estas superficies lisas que yo les estoy mencionando. ¿Esto les queda claro? ¿Sí? Perfecto. Las fórmulas de limpieza y desinfección para todo lo que tengamos en nuestros domicilios, para todo lo que haya en loterías y casinos, para sus ámbitos de trabajo. Traten de nomenclar sus productos y los lugares y los baldes que van a utilizar. Si ustedes tienen un balde para limpieza, pongan todos los productos de limpieza en ese balde, cepillos, detergentes, todo lo que utilicen para limpieza y que ese balde esté destinado a esa situación. Un balde para enjuague, para remover lo que ustedes han limpiado, y después viene la fórmula de desinfección comprobada y el registro de desinfección que ustedes hacen. Por supuesto que todos conocemos la dilución de hipoclorito, de sodio o lavandina en 1 litro de agua con 2 cucharadas, ahora se los voy a explicar más técnicamente, pero existen muchísimos otros productos, peróxidos de hidrógeno, formaldehídos, amonios cuaternarios. Todos los tenemos que conocer porque tienen características distintas, son tan eficientes o más eficientes inclusive que el hipoclorito, están a disposición en el mercado y su costo no es mayor. No es mayor. Bien, acá tienen algunos de los productos que se los saqué. Estos bidones en Mercado Libre uno puede buscar los precios. Hay amonios cuaternarios de 2.000 pesos a disposición, registrados por el ANMAT, siempre por el ANMAT para que sean científicamente comprobados su fórmula de inactivación, y tienen un rinde muy particular y a veces mayor que el hipoclorito, porque hay un gran problema con el hipoclorito, que muchos hacen fórmulas de desinfección y las dejan más de 24 horas, 3, 5 días, ya las fórmulas diluidas las utilizan de la misma manera y no sirven. Más de 12 horas, una fórmula hecha con hipoclorito se inactiva. Y eso se acelera aún más si es expuesto al sol, se degrada fácilmente. Ahí tienen algunos de los bidones, algunas de las fórmulas, y les voy a explicar la dilución con hipoclorito, lavandina o cloro, como ustedes lo conozcan. Cuando ustedes tienen cloro puro, que es la formulación de pileta, el cloro que usan para pileta, el más puro y el más potente, la dilución es
una cucharada sopera, que son 10 mililitros, se lo pongo en cucharadas para que ustedes lo asimilen, porque cuando hablo en mililitros a veces no me entienden. Entonces, una cucharada sopera sería una tapita, por ejemplo, una tapita de una botella. Con una cucharada diluimos en 1 litro de agua, pero esta fórmula ustedes la tienen que replicar en un balde de 5 litros porque ustedes no hacen diluciones en envases de 1 litro. Sí lo hacen en baldes de 5 litros. Entonces, preparen los 5 litros de agua y calculan, porque según las distintas concentraciones y marcas comerciales, ustedes tienen que variar la cantidad de cucharadas. Y no es que si utilizan más lavandina o más cloro o fórmulas más puras, lo van a inactivar más fácilmente. No es así. Estos elementos fueron comprobados, estas diluciones fueron comprobadas a través de muchos científicos y muchos laboratorios, por eso es la fórmula que tenemos que aplicar. Hay que hacerla, no caer en el que vino alguien de la limpieza y tira un chorro, mañana viene otro y por seguridad tira 2 chorros. Pasado el mes viene uno y ya vacía medio de lavandina, porque si venía con 2 chorros, entonces ustedes empiezan a viciar el sistema y esa fórmula no les va a servir porque impregnan los ambientes de atmósferas corrosivas, se siente el olor a lavandina, eso en exposiciones crónicas no es bueno para la salud, no es bueno para los ámbitos laborales y tampoco inactivan el virus. Y peor aún, gastan plata y elementos que para si trabajamos son del Estado o si no son de nuestra adquisición que tienen que ver con nuestra economía particular. Bien, si en el cloro que tenemos 100 gramos de cloro libre en concentración, compramos un producto como la lavandina Yudin que tiene 55 gramos de cloro libre, esto está en las etiquetas, en vez de 1 cucharada vamos a 2 cucharadas porque es la mitad. ¿Se entiende esta lógica? ¿Sí? Para que lo entiendan y lo repliquen, cada vez que compren una lavandina, fíjense la concentración en gramos de cloro libre, porque eso le va a dar la cantidad de cucharadas que ustedes tienen que utilizar para hacer la fórmula. Si es la mitad, 2 cucharadas. Y si es 25 gramos de cloro libre por litro, que es la lavandina que más dilución tiene, de 1 cucharada pasamos a 4 cucharadas. Esto en un balde de 5 litros ya se multiplica y se hace más. Repliquen esas cucharadas, fíjense los mililitros, tengan esa fórmula comprobada y después sí es en automático. Pero háganlo porque estos procesos nosotros los llevamos a conocimiento de todos los que hacen fórmulas de desinfección, dependencias policiales, personal policial, porque tiene que ser sistémico. Tiene que repetirse, replicarse y no tiene que haber 40 formas de hacer las cosas, sino una sola. Cuando nosotros sistematizamos los procesos, lo que hacemos es reducir errores. Entonces, sistematicen los procesos para reducir errores y no tener problemas. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Acá tienen ejemplos de otros desinfectantes como los amonios cuaternarios. Estos fueron sacados de Mercado Libre en precios, son los más caros, son los más eficientes, pero hay precios menores tan eficientes como este que están acá. Los amonios cuaternarios tienen una particularidad a diferencia del hipoclorito, que tienen un efecto residual. Depositado en superficies cuando desinfectamos, si volvemos a depositar un SARS-CoV-2, un virus de las características del coronavirus, se inactiva por su capacidad residual. Son los que se utilizan en hospitales para limpieza y desinfección, en quirófanos. Son químicos muy potentes, inactivan y es el único desinfectante que sin limpieza puede desinfectar. O sea, puede cumplir las 2 variantes al mismo tiempo. La carga orgánica no lo va a disminuir. Entonces, amonios cuaternarios son muy aptos, muy aptos para utilizar en sus tareas de limpieza. Bien. Para todos los que se tengan que retirar por cuestiones de trabajo, si quieren hacer preguntas, las pueden hacer no solo por la plataforma, sino que las pueden preguntar. Y sin duda, antes de que cierre, ustedes me pueden preguntar también que yo les respondo. ¿Sí? Perfecto. Bárbaro. Me quedaron las placas superpuestas, yo tengo animación de placas, pero básicamente se ve la definición de casos. Hay sintomatología que se fue incorporando y que hoy los protocolos la incorporan para reconocer nuevos síntomas. Antes se decía que no había coronavirus sin fiebre. Después esto ya fue descartado. Existe
la enfermedad COVID-19 sin fiebre o con cuadros subfebriles. Es más, existe COVID-19 sin ninguno de los cuadros que le estoy mencionando, pero sí se conocen muchísimos otros cuadros que es importante que ustedes los recepten, que se los graben, por favor, y créanme que cuando tengan un contacto estrecho, cuando tengan un familiar infectado, un amigo infectado, o un compañero de trabajo y ustedes hayan pasado por al lado de él, hayan interactuado con él, muchos de estos síntomas los van a somatizar, los van a sentir. Les va a pasar que les van a tener molestia en la garganta, les va a pasar que van a tener tos siempre más en estos momentos, con el frío, que obviamente nos coloca en una situación del sistema respiratorio crítica, ¿sí? Porque muchos tosemos, pero cuando les pase y tengan un caso cercano, estos síntomas se les van a maximizar y les va a venir dolor de cabeza. Esto tiene que ver con el miedo, pero reconozcan los síntomas porque estos síntomas son fundamentales para saber si ustedes tienen la enfermedad. El primero es la temperatura, el segundo es la tos seca, ¿no? La tos catarrosa, esto de la gripe, influenza A o B, que es una tos con más mocos. Esta es una tos seca, ¿sí? Que se genera, que nos molesta y que obviamente nos hace cambiar la voz. El cansancio es un síntoma nuevo que se reconoce cuando ustedes están cansados, muy cansados, no tienen energía, puede ser un indicador, ¿sí? Que tengan y sean portadores de la enfermedad COVID-19. Dificultad para respirar y opresión en el pecho. Dificultad para respirar y opresión en el pecho es otro de los indicadores de la enfermedad COVID-19, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, cuando las defensas caen, la conjuntivitis puede sobrevenir, la diarrea, que es uno de los síntomas que se incorporó. Originalmente la diarrea no se la tenía en cuenta como uno de los síntomas de COVID-19, hoy sí. Las náuseas y los vómitos. Las náuseas y los vómitos, esto hasta la semana pasada en los protocolos no estaba incluido, hoy está incluido. Náuseas y vómitos está incluido como uno de los síntomas que puede ser indicador de la enfermedad. Y uno que es categórico, anomia digeusa, que es la pérdida de gusto y olfato. Este síntoma, que se lo reconoció mucho después del reconocimiento de la enfermedad, es el síntoma de todos el más categórico para determinar que ustedes son portadores de la enfermedad. Porque casi todos nosotros, si tenemos pérdida de gusto y olfato, ese es categórico para que se vayan a hisopar, seguramente son portadores de la enfermedad. Para comprobar eso lo tienen que hacer con elementos potentes, vinagre, soluciones como puede ser la de valguinina, para ver cómo está el gusto, si ustedes lo reconocen o no, o el olfato. Eso es fundamental. Si ustedes tienen pérdida de gusto y olfato, vayan a hisoparse porque eso es categórico de la enfermedad, que no lo es en el resto de los síntomas que les estuve mencionando. Ustedes pueden tener fiebre, pueden tener tos y pueden tener una gripe, influenza A o B, que básicamente comparte los mismos síntomas. Ahora, pérdida de gusto y olfato, no. Eso es característico del COVID-19. Bien, erupciones cutáneas se puede dar también, está incluido en los protocolos, pero generalmente se da en los chicos, en los menores, también con la caída de las defensas. El cambio de color de las manos y de los pies, el cambio de color que sobreviene en función de la circulación. Como esto es un virus respiratorio, las extremidades nuestras pueden sufrir un cambio en la coloración de las manos y de los pies. Todos esos son indicadores de que ustedes pueden ser portadores del COVID-19 y si es así, se tienen que hisopar, ir a practicar ese PCR, que todos conocemos cómo es, porque ya hemos escuchado y han hablado, pero si no se los replico básicamente para que sepan que es un hisopo que extrae las secreciones de la garganta y de la nariz, que va al final del paladar. Eso va al laboratorio y nos certifica si nosotros tenemos el genoma en nuestro cuerpo y si somos portadores de la enfermedad. Para el caso que lo seamos y alguno de nosotros los vamos a hacer, sabemos que tenemos la posibilidad de ir a un centro de aislamiento o quedarnos en nuestro domicilio. Si nos quedamos en nuestro domicilio como lugar de aislamiento, tenemos que saber que hace 7 días el protocolo dice que si tenemos un infectado, nuestro entorno se toma como infectado. Y ya no es necesario que nuestro entorno vaya a practicarse una PCR. Nuestro entorno familiar ya no puede ir a trabajar, ya no puede salir de su domicilio,
sin la necesidad de hacerse la PCR o el hisopado que nosotros nos practicamos. Porque se entiende que si nosotros estamos infectados compartiendo una misma atmósfera viral, nuestro entorno familiar está infectado. Se entiende. No significa que lo esté. Lo que pasa es que el comportamiento tiene que ser de la misma manera y lo mismo para el otorgamiento de licencias. No puede venir a trabajar un trabajador de loterías y casinos si tiene en su familia o en su núcleo familiar alguien infectado. Se lo tiene que tomar de la misma manera para que lo tengan en cuenta. Bien, ¿qué hacemos cuando tenemos a alguien infectado? Fundamental. Lo aislamos en nuestro domicilio. En nuestro domicilio tenemos que tener una habitación que en lo posible sea ventilada para descomprimir esas atmósferas virales. Si puede entrar mejor para que tenga exposiciones solares y tenga ese incremento de energía. La puerta de él tiene que estar permanentemente cerrada para que esa atmósfera viral no migre al resto del domicilio. Tenemos que evitar las ventilaciones forzadas, como puede ser utilización de equipos de aire para calefaccionar, o de estufas, o de caloventores. ¿Para qué? Para que esa atmósfera viral no migre a ningún lado. Entonces, evitamos las ventilaciones forzadas y abrigamos a la persona que está enferma. Lo ponemos en una habitación que esté preferentemente ventilada. Tenemos la puerta cerrada. ¿Y qué hacemos con los residuos que genera? Con los residuos que genera tiene que tener un tacho a disposición o de pedal para no tocarlo o permanentemente abierto, donde los residuos de sus pañuelos, sus barbijos y todos los elementos que utilice vayan a ese lugar. Cuando los dispone a ese lugar, la persona que extrae los domicilios, que va a ser un familiar o alguno de ustedes, tiene que colocarlos y cerrar esa bolsa, colocarlos en una segunda bolsa donde va a desechar los elementos, sus guantes y la protección que tenía colocada, y esas dos bolsas van a ir en una bolsa de residuos y normal que tienen en sus domicilios. Ninguno de ustedes va a tener una bolsa de patogénicos de 120 micrones, ni va a tener una disposición de residuos patogénicos, pero las tres bolsas son para que el recolector de residuos o que mañana un perro no las rompa, ¿sí? Y esparza esos residuos patogénicos que tienen características de riesgo. 3 bolsas para desechar los residuos y todos los elementos que utilice el infectado se lavan con jabón y ustedes lo van a hacer debidamente protegidos y van a desinfectar todas y cada una de las superficies que esta persona utilizó. Está en consonancia con la habitación, genial. Si no tenemos un baño, tendrá que ser un baño compartido, pero ese baño se tiene que desinfectar permanentemente. No se comparten espacios comunes con un infectado. Ningún espacio común, como puede ser el comedor, se comparte con un infectado. El infectado se mueve por sí solo y nosotros desinfectamos para acompañarlo. Dios quiera que no tengan que pasar por esto, pero si pasan, por lo menos tener las premisas fundamentales. Y cuando hacemos el acta le tomamos correos para compartirles este material y que lo tengan a disposición para que sepan qué hacer si básicamente les tocara el caso. Bien, otra de las cuestiones, cuando ven los elementos que tiene que tener a disposición un infectado, estos son fundamentales. Ninguno de ustedes lo esté, pero siempre tienen que tener a disposición estas cosas por si se llegara a infectar o algún familiar o ustedes mismos. Pañuelos, ¿sí? Miel y limón por la garganta, que esto es muy bueno porque la tos genera carraspera, un termómetro, paracetamol, algún humidificador. Humidificadores son muy buenos por los ambientes cuando ustedes tienen mucha tos a la noche, si tienen COVID-19, obviamente los humidificadores le van a bajar ese nivel. Alimentos congelados, tengan alimentos congelados por si los necesitan y caen en la enfermedad y no tienen para abastecerse. ¿Sí? Estas cuestiones son fundamentales para tener en su domicilio. Y sabemos que el pH del coronavirus, ¿sí?, es de 5,5 a 8,5, por lo cual se recomienda la ingesta de alimentos alcalinos. Entonces acá les paso algunos de ellos para que los tengan en cuenta. Todo esto por si llegan a ser alcanzados por la enfermedad o algún pariente para recomendar estas cuestiones. Bien, en los elementos que tenemos que tener a disposición, sepan bien que lo que ustedes tienen colocado es un tapaboca, que el barbijo tiene una medida de seguridad más, que el barbijo no tiene filtración. El barbijo quirúrgico tricapa no hay manera de que las secreciones puedan traspasarlo. El tapaboca que ustedes tienen, sí. Ahora, si bien
es una barrera física y achica las secreciones, es eficiente. Para el caso de tener un infectado, tratemos de tener barbijo quirúrgico tricapa, que todos los que están infectados se los provee el sistema de salud, pero si los tienen en su domicilio, guárdenlos por si llegara a suceder esa cuestión, tener un barbijo quirúrgico tricapa. Y si ustedes tienen que asistir a un infectado, van a ver otro barbijo que es un respirador. El respirador, a diferencia del barbijo, tiene la característica de tener sello. Es una máscara con sello. No solo protege, ¿sí?, lo que nosotros exhalamos, sino lo que inhalamos. El barbijo N95 es un estándar americano. ¿Y qué es lo que dice el N95 como estándar americano? Se corresponde con el NK95, que es el estándar chino. La membrana que ustedes ven es la membrana que filtra las partículas virales. Como el SARS-CoV-2 mide 1 micra o 120 nanómetros, en ese N95 queda contenida la partícula viral sin que llegue a nuestro sistema respiratorio. No hay manera que nosotros nos infectemos con un N95 siempre y cuando mantengamos el sello y respiremos a través de esa membrana. Lo que tienen que tener en cuenta es que el N95, el NK95, el FFP1, que es la norma europea, son todas normas de distintos países, pero comparten el mismo sistema de seguridad, no son aptos para utilización de tareas físicas como, por ejemplo, tareas de limpieza. Porque si yo les digo que respiran por la membrana, no pueden hacer un ejercicio físico muy costoso porque básicamente van a condensar el barbijo, van a sentir que les falta el aire, van a despegarlo permanentemente para tomar la bocanada de aire, que se van a sentir que se asfixian. Entonces, son barbijos que no son aptos para hacer tareas físicas. Por eso existe un N95 con válvula, que utilizan, por ejemplo, los pintores, que no utiliza el sistema de salud, porque el sistema de salud, ¿cuál es el problema del N95 con válvula? Que si bien yo puedo filtrar las partículas virales que ingresan a mi sistema respiratorio, no puedo filtrar las que salen. Entonces, si yo estuviese infectado y trabajo con un N95 con válvula en un hospital, puedo infectar a mi paciente. Por eso es que los médicos no lo usan. Si lo utilizan cubierto con un barbijo quirúrgico por encima. Sin duda, nosotros empezamos utilizando esos barbijos porque la norma lo establecía para nuestros procedimientos que son más complejos y que vamos a atmósferas virales, pero los terminamos reemplazando por máscaras con filtros P100 que tienen un sello mayor, que permiten mayor respirabilidad y básicamente nos permite mejor movimiento porque nosotros tenemos tareas más comprometidas, como a veces en un asilo geriátrico mover a gente con poca movilidad de un sector a otro, acomodar, desinfectar sus habitaciones, mover detenidos infectados, dar detenidos infectados, entonces es muy complicado con un barbijo de esas características. De pulverización, y con esto vamos terminando. Cuanto más fino pulvericen los elementos que tienen, mayor cantidad de superficie cubren, lo cual significa que más inactivan al virus, más eficiente hacen su limpieza y menos engorrosa. Acá les pongo elementos de pulverización asociados, por ejemplo, a la pintura, pero eliminan microgotas, mandan microgotas, algunos con ultra alta presión, que básicamente cubren mucha superficie y después con un trapo húmedo podemos inactivar mucha superficie. Estos elementos de pulverización también están a disposición en el mercado, no son muy caros y nos sirven para hacer las tareas de desinfección permanentes que hacemos. Nosotros a todos lados donde vamos tenemos pistolas, como por ejemplo las inalámbricas, donde tenemos 1 hora y pico de autonomía para arrojar líquidos. Tenemos esas mochilas que también son eléctricas, donde trabajamos en baños y en superficies que son sanitarias, porque tienen una pulverización más gruesa. Y tenemos pinturas de pulverización muy, muy fina para lugares que consideramos más críticos. También utilizamos luz ultravioleta y ozonificación para ambientes muy específicos, que son oxidantes muy, muy potentes. Por último, como más económicos, tenemos las bombas manuales que también pulverizan muy fino, y yo siempre recomiendo que en sus domicilios o en sus lugares de trabajo tener una bombita manual para pulverizar los lugares que ustedes consideren críticos permanentemente. Es muy óptimo y es muy apto para las tareas que ustedes desarrollan. Así que con eso termino y finalizo. Nuestras exposiciones son mucho más largas, pero quiero que si tienen preguntas o si hay preguntas para el personalista atrás, que por favor las hagan, así se las despejamos, y sin duda ponernos a disposición del presidente de
general administrativo, de Pablo, de la gente de informática, por todo lo que necesiten de nosotros, que vinimos a desinfectar, que estamos para asistirlos en todo este proceso de COVID-19, no solo a Lotería, sino al resto de los ministerios y a todos los trabajadores públicos que sin duda nos vamos a tener que volver a incorporar a trabajar. No sabemos cuándo ni de qué manera, sí lo estamos trabajando, lo estamos planificando, pero la vuelta al trabajo es una realidad. La vuelta a la escuela va a ser una realidad. Sin vacuna no se puede suspender el Estado, no se puede parar la comunidad. Entonces, básicamente vamos a ir liberando medidas, porque se van a ir liberando medidas, pero mucho tiene que ver con la conciencia social que cada uno de nosotros tengamos respetando en este nuevo proceso hasta la aplicación efectiva y hasta esa inmunidad colectiva que estamos buscando o inmunidad de rebaño como algunos de ustedes conocen.